Bueno, y quiero comenzar este mensaje de hoy con una ilustración. Pronto van a decir, uy, de ilustración, sí, un tanto rebuscada. Pero mi intención es que tengamos un relato didáctico, es decir, que nos deje una enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, van a escuchar, van a compartir esa ilustración y recuerden que es un relato didáctico. Imaginemos que cualquiera de nosotros viaja a los Estados Unidos, más exactamente a la ciudad de Washington, y allí te paras frente a la Casa Blanca. Está allí la Casa Blanca, hay una avenida, hay unas rejas, hay un jardín y al fondo está la Casa Blanca. Tú te paras al frente y en un momento de locura, ¿sí?, tú llegas, comienzas a correr, atraviesas la avenida y saltas la reja y caes allí al jardín. Algo muy atrevido, ¿verdad? Entonces te paras y como que te vas a dirigir hacia la Casa Blanca, inmediatamente estás rodeado de agentes secretos, vestidos de negro, con sus gafas oscuras, con armas de última tecnología, perros aquí, y te comienzan a gritar, tírate al suelo, tírate al suelo. Y tú en una actitud un poco arrogante dices, tranquilos, agentes, no se preocupen, yo conozco a Joe Biden, yo lo conozco. Pues los agentes secretos van a decir, no, este está ya desequilibrado mental, ¿sí? Pues mucha gente conoce a Biden. Pues sigue la escena, pues ya le ponen la mano encima, ¿sí? Y lo van a esposar, ¿sí? Ya lo tienen dominado, lo requisan, lo van a esposar. Y en ese momento se abre la puerta de la Casa Blanca y sale Biden gritando tu nombre. ¡Oh, amigo! Y viene corriendo hacia ti. Bueno, despacio, que no puede correr mucho. Y viene y se acerca a ti, ¿sí? Y dice, no, qué grata sorpresa, no te esperaba, mi amigo. ¡Qué maravilla tenerte aquí! Pero imagínense la cara de los agentes secretos, ¿no? Se miraban unos a otros y viene y le da un abrazo y le dice, mi amigo, de verdad, qué gusto tenerte aquí. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Pase usted. Estamos imaginando ya demasiado. Bueno, hay una gran diferencia entre que tú conozcas a Biden y que él te conozca a ti. Como hay una gran diferencia en que tú conozcas a Jesús y que Jesús te conozca a ti. Jesús obviamente nos conoce plenamente, ¿sí? Pues Él es Dios. Pero lo que quiero explicar es que, o dicho de otra forma, es que hay muchas personas que conocen a Jesús de una manera intelectual, de una manera mental, llamémoslo así. Pero lo que es trascendente es si Jesús realmente ha venido a tu encuentro y tú le has recibido y hay una comunión con Él. Eso es lo que es realmente trascendente. Recordando lo que dice Lucas 19, ¿no? Que el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿sí?, y a salvar lo que se había perdido. Así es que el tema de hoy, el título del mensaje de hoy, como tienen en sus hojitas, es Evangelismo al estilo de Jesús. Y tal vez en los últimos mensajes hemos hablado bastante del evangelismo y creo que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Somos comisionados del evangelio. Tenemos una idea principal y es la siguiente: siempre encontraremos personas necesitadas de la gracia de Dios
razón por la cual es nuestra responsabilidad extender las buenas nuevas de salvación. Bien, los invito entonces a que tomemos nuestras Biblias, vayamos allí al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 4. El título que aparece aquí en la Biblia que estoy utilizando, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice La mujer samaritana. Creo que en la Reina Valera dice Jesús y la mujer samaritana. Bien, este es un encuentro sorprendente con Jesús. Es el encuentro sorprendente de hoy. Es ese encuentro, ese momento especial en que se encuentran Jesús y la mujer samaritana. Ese encuentro, mis hermanos, constituye el modelo por excelencia de cómo realizar la obra de compartir las buenas nuevas. O sea, ese encuentro, ¿sí?, es por excelencia el modelo que debemos seguir nosotros cuando estamos compartiendo la palabra con alguien. Además, en este texto vamos a ver el poder de Jesús para conocer el corazón de las personas. Es un pasaje bastante extenso, obviamente tiene muchas implicaciones, también muchas enseñanzas. Pero vamos a leer algunos de los versículos, solamente para entrar en el tema de ese momento sorprendente con Jesús. Considerando, repito, que vamos a ver el modelo de excelencia de cómo compartir el Evangelio. Comienza el versículo 1, dice: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Paremos aquí. Como para dar un contexto, ¿no? Tendríamos que leer todo el capítulo anterior para hilar, porque aquí vemos como que hay una separación de esos capítulos, entre esos capítulos. Pero ¿qué sucedía en ese momento? Que Juan el Bautista y Jesús estaban siendo vigilados minuciosamente por las autoridades de allí y por los fariseos. Entonces veían que cómo crecía la popularidad de ellos y escuchaban esas predicaciones sobre el arrepentimiento y sobre el reino. Entonces los seguían. Y yo creo que estos fariseos también querían que hubiese alguna pugna entre ellos, ¿no? Les decían, no, es que los discípulos de Juan el Bautista están bautizando menos que los discípulos de Jesús, como para que hubiese algo allí de fricción entre ellos. Pero vemos que a Jesús no le interesa meterse en ninguna discusión ni nada. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y en ese salir para Galilea, dice el versículo 4, y él tenía que pasar por Samaria. No era una necesidad geográfica. Vamos a ver el mapa de allí. No era una necesidad geográfica la que le impulsaba a Jesús ir por Samaria. Aquí está Judea, aquí está Galilea, este es el viaje. Al hacerlo, el viaje más corto, pues era a través de Samaria, ¿sí? Pero ¿qué sucedía? Que había una pelea, ¿sí?, entre los judíos y los samaritanos, que no se podían ver. Es más, los judíos decían, no, yo prefiero pasar el Jordán, o sea, salían de acá, pasaban el Jordán, este es el río Jordán, pasaban por Perea, sí, entraban aquí a Decápolis y llegaban allá, para no pasar por Samaria, sí, hacían esa vuelta. Pero casi todos los judíos lo hacían así, por no pasar por Samaria. Pero Jesús pudo haberlo hecho así, era la tradición. Pero no, él dijo,
yo tengo que pasar por Samaria, ¿sí? Porque allí había una mujer que necesitaba tener un momento sorprendente con Jesús. Ese encuentro sorprendente con Jesús. Versículo 5 nos dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. El escenario estaba preparado. Jesús estaba en el lugar preciso, en el tiempo preciso, para ese encuentro. Es un encuentro según la voluntad de Dios. Es más, en realidad, Jesús estaba cumpliendo una cita que él había preparado antes de la fundación del mundo. Estaba dando cumplimiento, por eso él tenía que pasar por Samaria. Ese día, mientras Jesús estaba sentado allí junto al pozo, cansado y con sed, ¿qué pasó? Versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. ¿Qué pasaba? Era costumbre ya también que las mujeres fueran a sacar agua de ese pozo, pero lo hacían era en la nochecita, que era hacía fresco, en el día hacía mucho calor, entonces en la frescura de la noche iban a sacar agua. Pero esta mujer estaba yendo a mediodía, pleno sol, calor, y tal vez lo hacía para no encontrarse con más gente, y obviamente ella estaba como evitando, ¿sí?, esa crítica, esa vergüenza pública por lo que ella era, como vivía ella. Okay. Y entonces llega la mujer, dice, vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Esa simple frase genera un choque de cultura y de las tradiciones que ellos tenían. Dame de beber. ¿Por qué? Porque los hombres tenían prohibido hablar con las mujeres en la calle, por ejemplo. Y Jesús estaba rompiendo esa barrera. Además, esa diferencia que tenían entre judíos y samaritanos, pues él también estaba hablando con una samaritana, grave, pero Jesús derribó todas esas barreras. Y aquí tenemos al Maestro, a él mismo, enseñándonos para nosotros, mis queridos hermanos, cómo guiar a una persona a un encuentro con él. Es la enseñanza. Primero hay que romper las barreras. Este pasaje muestra también lo importante que es para el Señor el compartir el Evangelio y alcanzar a los perdidos, la importancia que tiene. Leamos nuevamente nuestra idea principal. Siempre encontraremos personas necesitadas de la gracia de Dios, razón por la cual es nuestra responsabilidad extender las buenas nuevas de salvación. Muy bien, vamos a tocar aquí, a desarrollar 2 puntos en este mensaje. Recordemos que el título es Evangelismo al estilo de Jesús. Y una de las características de ese estilo de Jesús para evangelizar es evitar siempre una discusión. Ese es nuestro primer punto. Evitar siempre una discusión. Sabemos, mis hermanos, que el enemigo, estamos hablando de Satanás, está ahí siempre pendiente al acecho, a ver cómo interviene.
Y Él hace todo lo posible para que las personas no logren conocer la verdad del Evangelio. Él está allí inventándose cosas, precisamente para apartar a las personas de que no reciban el Evangelio. Y notemos aquí en lo que hemos leído, y de lo que vamos a leer en este encuentro, que Jesús en ningún momento, digamos, se siente como atraído a entrar en una discusión. Y vamos a ver que la mujer samaritana sí puso temas, ¿sí?, para discutir. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Y Él nos está enseñando cómo debemos evangelizar al estilo de Él. Miremos 3 discusiones que encontramos aquí en ese texto. Y recordando también de que Jesús no discute, nos podemos acordar del momento, por ejemplo, de la tentación, ¿no? Cuando Satanás le dice a Jesús, y si eres el Hijo de Dios, tal cosa. Ya no estaba como, yo, Jesús, digo, no, sí, yo soy el Hijo de Dios y voy a entrar en una discusión. No, Jesús tranquilamente le decía, la palabra dice, escrito está, de cierto te digo, o sea, siempre de la mejor forma, tranquilo, sereno. Esa es la enseñanza para nosotros. Vamos a ver 3 discusiones más comunes que se ven en este pasaje y en cualquier situación. Primero, discutir por diferencias raciales. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Esto es lo que dice la mujer, haciendo énfasis. Prácticamente somos como de razas diferentes, ¿sí? Y nosotros no nos entendemos. Entonces, ¿cómo es que tú me estás pidiendo a mí de beber? Y es que digamos que el comienzo de esa diferencia entre ellos sucedió en la época de Nehemías, cuando Nehemías y algunos judíos ya salieron del cautiverio y regresaron a reconstruir el muro. Cuando llegaron allá, los samaritanos comenzaron a burlarse de ellos, a entorpecer su trabajo, ¿sí? Y ahí fue cuando comenzó la separación de ellos, ¿no? Ok. Pero la samaritana marca la diferencia, ¿sí? Siendo tú judío y yo samaritana. Además, como decía, también había una diferencia de género, ¿no? Como decía. Ahora, un rabí o un rabino como Jesús, en ese momento, ¿sí?, no podía hablar con una mujer judía en la calle, ni siquiera siendo judía, ni saludarla, ni mirarla. Imagínense, mucho menos a una samaritana, ¿sí? Cuando pues obviamente existía esa diferencia, y además con la reputación que tenía esta mujer, como vivía ella. Pero Jesús no le hizo caso, ni siquiera la corrige, ¿sí? Y ¿saben por qué? Porque la raza es una barrera hecha por el hombre, no es por Dios. Esa barrera, el racismo, por decirlo así. Entonces, no permitamos que cuando estemos compartiendo la palabra, la raza, la cultura, el estrato social, el género, sean obstáculos para detenernos en nuestra labor como comisionados del Evangelio. Así que no permitamos que existan barreras, inclusive barreras inconstitucionales, ¿sí? La Constitución colombiana, ¿sí? Nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros debemos obedecer a las autoridades, ¿no? Ahí en Romanos 13:1, mírenlo como dice, 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas.
¿Y saben lo que dice en la Constitución de Colombia en el artículo 13? Voy a leerlo rápidamente. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. O sea que esas diferencias étnicas o de raza son una barrera creada por el hombre, así que no hay que caer en esa discusión por ese tema, ¿de acuerdo? Entonces Jesús deja claro que el evangelio de amor, no se detiene por barreras sociales, no, es un evangelio de amor para todos. Otro tema de discusión es de discutir por razonamientos desacertados. Razonamientos desacertados. Entonces allí está la mujer hablando del agua, del pozo. Versículo 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Está hablando del agua. Y dice, y el pozo es hondo. Es una cosa, un razonamiento lógico, ¿sí? Dice, deme de beber. Pensemos la escena. Le dice Jesús, dame de beber. En primer lugar, si había esa diferencia con los samaritanos, inclusive beber de una vasija de un samaritano, pues eso era gravísimo, ¿sí? Entonces la mujer le dice, pero me pide beber y no tiene dónde servir el agua, ¿sí? Era un razonamiento lógico. Pero ¿qué pasa? Que Jesús le está hablando es en un nivel espiritual y ella está entendiendo en un nivel terrenal. O sea que cuando nosotros compartimos el evangelio, recordemos que estamos hablando en un nivel espiritual de esa necesidad espiritual que tiene la persona. Pero el enemigo interviene. Ya dijimos que trata de apartarnos y que no compartamos el evangelio, o que la persona a la que estemos compartiendo comience a razonar. Entonces la persona generalmente comienza a hablarnos, no, pero es que la Biblia y el diluvio, eso fue una de la naturaleza, cubrió toda la tierra y los dinosaurios. Comienzan a razonar, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de tipo espiritual. Ahí en ese momento, lo único que puede uno decirle a la persona, bueno, mira, de pronto no es el momento para tocar ese tema, de pronto no lo conozco muy bien, pero lo único que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Entonces, ese es. Tú, cada uno de nosotros aquí, los que estamos aquí, estamos capacitados para compartir el evangelio. Porque ya pasamos por esa experiencia de conocerle a Él, de recibirle a Jesús. Pasamos por la experiencia que llamamos la regeneración, cuando llegamos, cuando el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado, nos arrepentimos, creímos por fe en Jesucristo. Eso nos da el derecho de poder también compartir. No necesitamos ser teólogos y conocer toda la Biblia, sino cuando podemos compartir. Muchas personas dicen, no, pues sí, yo quisiera compartir, pero es que no estoy preparado porque no conozco muy bien, tengo que estudiar más. Sí, pues obviamente seguimos estudiando, pero el Señor nos da y el Espíritu Santo nos da la palabra que debemos decir en el momento apropiado, cuando lo hacemos de verdad, con amor y cumpliendo con nuestra misión. Otra discusión es discutir por tradiciones religiosas. Aquí la mujer samaritana está recordando algunos elementos socioculturales
que han pasado de generación en generación. El versículo 20, vamos al versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús no discute, no dice, no, sí, es que realmente los verdaderos son los judíos que están en Jerusalén. No dice nada, no discute eso. Porque la religión también es una barrera hecha por los hombres, ¿sí? La religión es el intento del hombre de buscar a Dios. Cristo es el intento de Dios de buscar al hombre. Es por Cristo que lo conocemos a Él. O sea que no hablamos de una religión, sino de una relación. De una relación. Cuando pasamos el tiempo con algunas personas y ven que nuestra verdadera relación con Jesucristo es evidente en nuestra vida, en lo que hablamos, en cómo nos dirigimos a los demás, en que reflejamos que tuvimos un encuentro genuino con Él. Entonces, ellos van a querer tener lo que nosotros tenemos, ¿sí? O sea que es a través del testimonio. Así que no hay motivos para discutir de religión. Recordemos que en este medio, en nuestra cultura, la religión o el catolicismo como tal es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y siempre va a haber ataque y van a haber preguntas. Ahí es donde debemos estar sin discutir nada, con la palabra de Dios, llevando precisamente el Evangelio. Ahora bien, esta enseñanza del evangelismo al estilo de Jesús nos lleva a otro aspecto, a otra característica, que es el punto número 2. Iniciar siempre una conversación. Recordemos nuevamente nuestra idea principal. Siempre encontraremos personas necesitadas de la gracia de Dios, razón por la cual es nuestra responsabilidad extender las buenas nuevas de salvación. Retornamos al versículo 7. Dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Esa fue la primera palabra, ¿sí? O sea, comenzó, digamos, ese diálogo, esa interacción entre los dos con esta palabra. No dijo por favor, pero dijo: dame de beber, con toda la autoridad. Entonces me vas a acordar que para comenzar una conversación, y esto es real, sucede a menudo, generalmente en personas ya mayores, pensionados. Por ejemplo, va uno al parque y se sienta en una banca, está uno solo mirando las palomitas, tranquilo, llega otro señor igual, más o menos de las mismas características, se sienta al lado y al ratico, eso sí no dura mucho. ¿Cómo le parece el tiempo? ¿Sí? Por la mañana sol, lluvia por la tarde, ¿cómo le parece? Y ahí comienzan a hablar, ¿sí? Eso es simplemente decir, ¿cómo le parece tal cosa? Y comienzan a hablar. El Señor llega y dijo: dame de beber, ¿sí? Y entonces sabemos que lo que el Señor quería, así Él tenía sed, ¿no? Él estaba cansado del camino, Él tenía mucha sed, sí necesitaba agua, pero el interés del Señor no era tanto eso, sino el interés, estaba preocupado, era por esa mujer, ¿sí? Era más su preocupación que la sed, digamos, natural. Y además, Él sabe que Él mismo nos dijo que el vino fue a servir, no a que lo sirvieran, ¿no? Sin embargo, todo estaba enfocado
a ese diálogo que iba a venir a continuación. Fue para ayudarla a ella, porque él sabía exactamente lo que ella necesitaba. Por eso entabló esa conversación. Entonces debemos hacer, ¿qué debemos hacer constantemente? Iniciar conversaciones con las diferentes personas. ¿Cómo le parece? Simplemente para luego poder compartir a Cristo con ellos y poder tener esa conversación con quien sea, cuando sea, como sea. O sea, no tenemos disculpas de no entablar una conversación. O sea, uno mismo se pone las barreras, ¿no? O sea, ay, no, seguramente que la gente está tan prevenida que uno se acerca y ay, ¿qué me va a decir? O ¿qué me va a vender? O ¿qué me va a decir? No. Estamos primero, pues obviamente el Señor sabe cuál es nuestra tarea, qué vamos a hacer. Nosotros colocamos en oración a la persona que va a recibir y las cosas se van dando. Y hay un secreto de qué hablar con la persona, ¿sí? Aún con la persona que uno no conozca. Yo sé realmente el tema favorito de cualquier persona. ¿Lo saben ustedes? ¿Cuál es el tema favorito de cualquier persona? Así no conozcamos, no. Simplemente es hablar de él o de ella misma. Entonces uno le pregunta algo, cuáles son sus pasatiempos, cuáles son, y comienzan a hablar de sus hijos, de sus nietos, de su trabajo, de su pasatiempo, de sus intereses, de dónde crecieron, ¿sí? A veces cuando alguien está hablando de los pasatiempos y sus intereses, hablan y hablan y hablan que no paran. De hecho, a veces uno pensamos, uy, no debía iniciar esta conversación, yo no debía iniciar esta conversación. Pero es muy fácil y así quiero que todos lo entendamos, ¿no? Siempre podrán hablar con cualquier persona cuando sea. No hay que tener temor, porque jamás vamos a guiar a la gente a un encuentro con Jesús si no hablamos con ellos. Y Jesús nos da el ejemplo. Él lo hacía, donde iba, él se involucraba. Ustedes ya saben, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y ahí viene. Okay. Ahora, estamos en el punto 2 donde dice que iniciar siempre una conversación. Siguiendo, entonces, miremos algunos temas de los cuales podíamos hablar y que también los sacamos allí de la conversación de Jesús y la samaritana. La vida abundante. Podemos hablar de la vida abundante. Versículo 10. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Toda persona quiere una vida abundante. Todos. Toda persona quiere sentir paz, alegría, gozo. Entonces, es bueno testificar diciendo, por ejemplo, yo nací en un hogar, en el caso ya de ciertas personas, en un hogar católico, ¿sí? Y pues sí, era una familia unida. De pronto llegó la juventud, tuve un momento en que no, me descargué, ¿sí? Y comenzó un estilo de vida inmoral. Y un día, por decir algo, estando yo en la cafetería de la universidad, llegó un muchacho también de la universidad que no conocía y estaba allí en la otra mesa y me miró y me dijo, ¿cómo le parece? Y vino y se acercó y comenzó a hablar conmigo y cambió desde ese momento mi vida. La gente queda, no, bueno, algo pasó en la cafetería, quieren saber qué más. Ese es un mecanismo con un testimonio personal y todos lo tenemos de ese momento en que el Señor llegó a nosotros. Tenemos ese testimonio.
Puede uno decir, bueno, antes de eso yo me sentía solo, sentía inseguro, tenía miedo, estaba enojado, amargado, yo no perdonaba, yo estaba en esclavitud, me sentía rechazado. Era una persona totalmente atormentada hasta que le di el control de mi vida al Señor. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Así es que ese es un tema que podemos abordar, la vida abundante. B, podemos hablar de la vida eterna. Jesús habló de la vida eterna, versículos 13 y 14. Dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermanos, todos hemos tenido momentos en que sentimos que nuestra vida tiene un vacío, ¿verdad? Todos en algún momento hemos dicho, no sé, como que hay un vacío en mi vida. ¿Con qué lo voy a llenar? Y buscamos en muchas partes cómo llenar esa vida vacía. Y no hay nada que podamos encontrar en esos pozos del mundo que nos llene esa vida vacía. Yo pregunto, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Dónde lo estás buscando? Porque si es cualquier cosa que no sea el Señor Jesús, nunca vas a estar satisfecho o satisfecha, nunca, si no es Él. Él es la respuesta y la solución para cualquier problema de la vida. Alguien dice, posiblemente, bueno, pero mire, yo acepté al Señor hace ya un tiempo y saben que todavía siento ese vacío en mi vida. Pues uno le diría a esa persona, pues has estado tomando en el pozo equivocado. Estás donde empezaste, tratando de hallar satisfacción en ese viejo pozo del que solías beber todo el tiempo. Mira, lo único que haces al regresar a ese pozo es duplicar la sensación de sed, porque vas en dirección equivocada. La diferencia es que tú conoces lo que es correcto. Que dice que una persona que supuestamente había recibido al Señor, ¿sí? Tú conoces lo correcto. Entonces yo te pregunto, ¿es Jesucristo el Señor y amo de tu vida? ¿Realmente vives para Él todos los días? ¿Puedes decir que Él es tu vida y que tu vida gira alrededor de Él? ¿O estás inclinado ante el pozo para beber del agua que no te saciará? Pídele a Jesús que perdone tus pecados y entenderás la vida eterna. Mira lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Otro tema que podemos hablar es sé el pecado. Muchas veces las iglesias no se quiere hablar del pecado. El único problema es que Jesús sí lo hizo y nos está enseñando Él. Miremos aquí en este encuentro, vamos allá 16, versículo 16 al 19. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ese es el punto. Para esta mujer el pecar era, digamos, como una necesidad para ella.
Jesús no podía decir esto, pero nosotros sí podemos decirlo. Le podríamos decir, mire, yo no soy mejor que tú. Todos cometemos errores. Todos hemos fallado. Yo no soy mejor porque he recibido la gracia de Dios y quizá tampoco sea yo peor, pero yo recibí su gracia y tú también la puedes recibir. No soy mayor, no soy mejor que tú, porque recibí la gracia, pero tú la puedes recibir. Hablar del pecado es un tema difícil y obviamente vamos a encontrar oposición cuando se habla del pecado, porque a nadie le gusta que le digan, es que tú eres un pecador, pero tenemos que hacerlo. Jesús lo hizo y es la única forma de reconocer quiénes somos y cómo vamos a buscar la salvación. De otro tema, una relación con Dios. Miremos versículos 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Él se enfocó precisamente en una relación con Dios. Tengan esto en mente, mis hermanos, cuando hablen con alguien, en esto deben enfocarse, en esa relación con Dios. Escuchen, ustedes pueden tener una relación con Dios y ahí podemos hablar de ese tema muchas cosas y apoyarnos en muchas cosas en esa relación que nosotros mismos hemos experimentado y podemos también transmitirlo. Y otro tema, punto E, hablar de Jesús. Jesús. Y aquí nos sorprendemos porque Jesús habló aquí de sí mismo. Y esta es una de las cosas interesantes del Evangelio de Juan, ¿no? Porque Jesús revela más de sí mismo en Juan que en cualquier otro de los evangelios. Versículos 25 y 26. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Si leen toda la historia, pues no vamos a poder leer toda la historia, muy extensa, de la mujer samaritana, vemos cómo la vida de esta mujer cambia totalmente. Y ella gana toda una ciudad para Jesús. Ya sale corriendo, va a su pueblo, ¿sí?, a hablar de ese encuentro que tuvo con Jesús. Y cómo llega todo ese pueblo a conocer del Señor. Vamos concluyendo, mis hermanos. El apóstol Juan enfatiza y quiere como subrayar con este encuentro que Jesús, en su naturaleza humana, ese Jesús que se entrevistó con la mujer samaritana, ese Jesús era Dios mismo y es el quien promueve ese encuentro, es Dios mismo. Y Juan pretende transmitir en su evangelio la trascendencia de lo inalcanzable, lo sublime
haciéndose alcanzable. El santo acercándose al pecador, poniéndose a la altura de todos nosotros. Joe Biden nunca hubiera salido de su mansión para buscarte. Jesús sí sale del cielo, siendo Dios, y viene a tener un encuentro personal contigo. ¿Sí vemos la trascendencia? Debemos orar, mis hermanos, pedirle al Señor que nos use para guiar a alguien a que tenga un encuentro con Él. Hubo alguien que nos dio a nosotros. Ahora tenemos que hacer lo mismo. Primera de Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Oremos. Vamos a orar.